Hola, cordial saludo. Mi nombre es Luis Javier Díaz Martínez, alumno de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este momento le voy a hacer una explicación del componente práctico del curso de SpectraCAM Engraver, el cual consiste en hacer el logo con una fresadora CNC. Eh, Aquí tenemos la introducción del trabajo, los objetivos son realizar el grabado del logo de la Universidad UNAD, Universidad Nacional Abierta a Distancia, en una fresadora CNC Pro League 1000, la cual esa la otorga la universidad. Los objetivos específicos son presentación del centro de fresado, explicación de normas de seguridad, explicación de la carga y modificación del archivo NC en el software CNC Motion. Definición de la herramienta a utilizar, realización de un ensayo y maquinado de la pieza. Aquí tenemos unos cuantos conceptos previos a iniciar. La fresadora. La fresadora es una máquina herramienta para realizar trabajos mecanizados por arranque de viruta. La cual utiliza una herramienta rotativa de varios filos de corte denominada fresa. Mediante el fresado se pueden mecanizar los más diversos materiales como madera, acero, fundición de hierro, metales no férricos, metales y sintéticos. La fresadora CNC significa fresadoras con control numérico por computadora. CNC significa control numérico por computadora. Ya estas son fresadoras que cuentan con un sistema computarizado, un software, el cual esos son los que le van a dar los comandos y va a dirigir la fresadora como tal para que ejecute la función. Este sistema automatizado permite programar la producción. Se diseñaron para adaptar la variación en la configuración de sus productos. Su principal aplicación se centra en volúmenes de producción medios de piezas sencillas y volúmenes de producción de medios, bajos y de piezas complejas. Aquí podemos ver qué significa control numérico computarizado. Crear instrucciones de programa para que las computadoras controlen una máquina herramienta. La sigla CADET significa diseño asistido por computadora, en sus siglas en inglés. Esto significa cuando se utilizan diferentes programas gráficos para lograr crear una serie de imágenes que conjuntas crean una imagen más grande o más conocida como dibujo. Lo que es el CAM significa fabricación asistida por computadora o manufactura asistida por computadora en su sigla. Ya ese es cuando ya se le pasa el código de control numérico a CAM, es un software. Aquí entramos ya a lo que nos pide la guía. La guía nos pide que debemos hacer primero que todo un logo, el logo de la UNAD por medio de el software SpectraCAM Engraver con todas sus coordenadas. Obviamente que después de ello esta información se convierte en lo que es el control numérico. La figura está en milímetros y aquí están las dimensiones 90, 50 y 15. Presentación del centro de fresado League 1000. Ese es el que presta la universidad para hacer la práctica. Como vemos aquí, esta es una fresadora. Esta fresadora tiene sus componentes, los cuales se los vamos a mencionar. Como le repetía, el nombre fresadora Pro League 1000, fresadora CNC de control numérico por computadora. Las partes que conforman esta fresadora son estructura o bancada en la que se soportan todos los mecanismos. Esto aquí alrededor. Tiene dos carros, un carro de desplazamiento en X, uno en Y y el que manipula la herramienta en Z. Tiene una prensa de sujeción, que es la que se encarga de esta que está aquí, se encarga de sujetar la pieza como tal por medio de unas mordazas. La prensa se encuentra sujeta por medio de unas bridas en el eje X.
tiene un porta herramienta, tiene un cono Morse. El cono Morse es el que sujeta la herramienta como tal. La herramienta utilizada aquí se llama un escariador o fresa. Tiene un dial para controlar la velocidad de la máquina, un botón de encendido y una llave de seguridad de bloqueo para cuando no se va a utilizar más la herramienta, la fresadora. La explicación de normas de seguridad, pues obviamente que es un trabajo delicado, es una máquina, herramienta en movimiento, entonces se exige que la persona tiene que tener los elementos de protección personal, EPP, como guantes, gafas, cascos, ropa adecuada para trabajo. Por ende, se hacen unas recomendaciones para este tipo de trabajo, que las personas no deben de tener anillos, cadenas, relojes. Si en el caso es una mujer la que va a operar la máquina, debe tener el cabello recogido, porque es una máquina en que su herramienta trabaja rotación, velocidades, y puede ser jalada la persona por en la misma máquina en su proceso. Obviamente hay que tener en cuenta que para realizar todos estos procesos de fresado, la fresadora debe tener tapada su guarda de seguridad. Incluso el software frena el proceso si no tiene la guarda. Aquí nos pide sujeción de la pieza y explicación del sistema de coordenadas y posiciones de referencia de la pieza a la máquina. La sujeción de la fresadora se realiza en la prensa de sujeción. Esta se encarga de sujetar la pieza a procesar por medio de mordaza. La sujeción se efectúa por medio de aire comprimido. Ella es la que sujeta como tal el cono, que se llama cono. Se debe utilizar suplemento con el fin de que la pieza quede por encima de la superficie de la mordaza, ¿sí? Porque como tal la pieza no puede quedar en el medio de la mordaza, ella debe quedar por encima. Aparte de ello, se debe utilizar un nivel para corroborar de que esté totalmente nivelada. Se realiza un backcut antes de realizar el inicio, con el fin de que la máquina haga un reconocimiento de todos sus ejes X, Y y Z. A hacer acercamiento referente a la pieza. Esto se hace manualmente antes de dar inicio. Hacer un ajuste 0 piezas. Esto significa que la herramienta debe tener un contacto superficial en el extremo inferior izquierdo de la pieza. Se le denomina punto de origen. Por otra parte, esto significa que en el software los ejes X, Y y Z deben estar en 0. Se utiliza una galga metálica para verificar el ajuste entre la herramienta y la pieza. La galga no puede pasar porque de lo contrario no está totalmente calibrada el contacto superficial. No debe de pasar como tal la galga. Definición de la herramienta a utilizar. Como herramienta tenemos un escariador o fresa, la cual se utiliza para crear labrado. Definición, es una herramienta de corte utilizado en la metalurgia. Hace cortes de precisión. Aquí tenemos funcionamiento de la fresadora. Es una máquina herramienta que realiza trabajos mecanizados por arranque de viruta mediante el movimiento de una herramienta rotativa. Esta fresadora trabaja con 3 coordenadas. Los desplazamientos son generados por un servomotores tanto en el eje X, Y y Z. Se debe tener en cuenta el tipo de material a trabajar, lo cual pueden ser acrílico, aluminio, acero, hierro, cobre, polímetro, polipropileno. Sistema PLC. El sistema PLC es un controlador lógico programable, también conocido como autómata programable. Es básicamente una computadora industrial, la cual procesa todos los datos de una máquina. Dentro de la fresadora CNC se requiere un computador, un controlador, un software CNC simbólico. El diseño realizado con el software Spectral Engraver es un archivo DXF, debe ser pasado a código NC. Proceso por arranque viruta mecanizado consiste en el proceso por arranque viruta mecanizado, que consiste en separar material de una pieza fabricada previamente, normalmente por fundición forjada, laminación por pulverización, explicación de la carga y modificación del archivo en el software Motion para la fabricación de la pieza, compatibilidad del SpectraCAM.
El diseño realizado con el software Spectra CAD Engraver es un archivo DFX, debe ser pasado a un código NC, significa control numérico. Al cargar el archivo DFX a código NC, esto significa que todos los comandos realizados en Spectra pasarían a ser, un código NC, código de control, un código control numérico. Después se pide activar las herramientas en el software CNC Motion, que significa control numérico por computadora, activar unos comandos que están aquí en pantalla. Se deben activar esos comandos. Posterior a ello se debe hacer una verificación del programa. La verificación del programa consiste en observar todos los procesos realizados y comandos ejecutados, en el cual son 204 pasos que se ejecutaron en Spectra. Luego ser pasados a un sistema algoritmo, el cual terminan siendo convertidos a código NC. O sea, cuando se sustrae esa información del Spectra CAD Engraver a NC, pasan a ser código de control numérico. Y de código control numérico para la realización de la pieza, este código lo proporciona la universidad, que son, en lo que estoy explicando aquí, 204. Aquí lo podemos ver en pantalla. Posterior a ello nos piden realización de un ensayo. Obviamente que antes de dar ejecución a la máquina debemos hacer un ensayo previo para que virtualmente el programa haga el labrado el fresado de la pieza como tal en una parte del software sin antes darle inicio. El Joint Control, podemos controlar un ensayo de fijación, de acercamiento entre la herramienta y la pieza. Lo podemos hacer con velocidades altas y velocidades medias. El operador panel, en podemos darle play como tal, stop, pausa y todo lo demás. Aquí podemos ver la imagen. Este es el simulador donde hace una pequeña simulación de la pieza a procesar antes de. Este es el Joint Control. Con podemos hacer la fijación superficial entre la herramienta y la pieza. Podemos hacerlo en varias velocidades. Y aquí tenemos el operador control, donde podemos darle play, pause, stop e incluso las velocidades que requeramos. El maquinado de la pieza, pues obviamente al hacer play o ejecución del proceso, la máquina herramienta empieza a realizar el trabajo mecanizado por arranque de viruta mediante el movimiento de la herramienta rotativa de varios filos de corte denominada fresa, hasta poder culminar con el total del fresado y o ejecutar el final de todos los comandos direccionados por la Mac. Eso es todo de el informe de la práctica del curso Spectra CAD Engraver. Recuerden que les habló Luis Javier Díaz Martínez, alumno de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Hasta la próxima.